Muy buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio de información y reflexión que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Hoy será un día donde particularmente nos vamos a dedicar a la actividad política, teniendo como foco, como centro, a la ciudad de Buenos Aires y con candidatos que desde aquí también buscan la proyección de sus partidos a nivel nacional. Por eso, junto a Ricardo Sarmiento, hemos invitado a referentes, por lo menos de un espacio que está convocando tanto al socialismo como a la Unión Cívica Radical y a otros partidos. Así es, y tenemos el primer invitado, Roy Cortina, candidato a legislador del espacio ECO, que es Energía Ciudadana Organizada. Muchas gracias por estar en Política, Producción y Trabajo. ¿Cuál es el concepto de propuesta de campaña política que ustedes están lanzando como candidatos a legisladores? A nosotros nos parece que es una gran oportunidad en la ciudad debatir como lo plantea nuestro propio eslogan de campaña, uno de los conceptos de la campaña, que es el de la evolución, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, con el actual gobierno encabezado por el ingeniero Mauricio Macri, ha tenido un tiempo suficiente, casi ya 8 años de gobierno, y ha tenido más presupuesto que otras gestiones anteriores. Sin embargo, a nosotros nos parece que las prioridades no han sido las necesarias para la ciudad. Entonces, lo que queremos discutir en un balotaje con el PRO es un cambio de prioridades en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cuáles son las prioridades para ustedes? A nosotros nos parece que los principales indicadores de la ciudad, que es una ciudad rica, con recaudación propia, el 95% del presupuesto de la ciudad es recaudación propia. Si no me equivoco, tenemos un PBI per cápita en la ciudad de Buenos Aires de $39.000 por año. Exacto. Y ha aumentado, como ya dije, el presupuesto casi más de 2 veces por persona, por porteño en la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que la ciudad tiene muchísimas posibilidades y ha tenido mucho tiempo. Sin embargo, los indicadores de salud, de educación y de seguridad no son buenos en la ciudad de Buenos Aires, para la riqueza que tiene la ciudad, ¿sí? Después hay otros temas que hay que discutir y que hay que asignar las prioridades de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, el tema de que la ciudad sea tan rica y cada vez esté más sucia, es un tema que hay que discutir en la ciudad. ¿Es la ciudad más sucia de los últimos años en Buenos Aires? Eso lo plantean los especialistas, pero también lo plantea el propio gobierno de la ciudad. En las estadísticas que hay de reclamos en cada uno de las oficinas, en los edificios de las 15 comunas de la ciudad, el principal reclamo, o uno de los principales reclamos, es el tema de la basura. Ahora, suena extraño, ¿no?, que pasen estas cuestiones, porque parece hasta paradójico, porque Macri se ha preocupado porque el ciudadano tenga a su alcance obras que aparentemente embellecen a la ciudad, como el metro o como, en todo caso, las plazas llenas de flores. ¿Eso es suficiente para un porteño? Nosotros percibimos que hay una laboriosidad ineludible del actual gobierno. Lo que cuestionamos es la orientación de esa laboriosidad. Hay un énfasis y un foco puesto en el mantenimiento urbano y en la microintervención, que no es mala, pero que si no está encarada de manera sistémica, no rinde, no le sirve tanto a los porteños como lo vende el gobierno de la ciudad a través de, esta es otra de las cosas que queremos discutir, la obscena publicidad oficial. En la ciudad de Buenos Aires se gastan 2 millones de pesos por día en publicidad oficial. Dimensionen ustedes que un jardín de infantes o un centro de atención de salud primaria no cuesta más de 20 millones de pesos. Fíjense ustedes la plata que están perdiendo los porteños solamente por publicidad oficial. ¿Se puede cuestionar la publicidad oficial cuando hay un mandato constitucional de dar a publicidad a los actos públicos? No. Una cosa es informar, por ejemplo, el calendario de vacunaciones. Y otra cosa, que aparezcan los candidatos, los que son candidatos, en cada una de las propagandas. No es dar a publicidad a los actos de gobierno. Ese no es el concepto de la publicidad oficial. Me interesa saber cómo están las encuestas para el espacio ECO, para la candidatura de Lustó. Nos da muy bien. Acá vamos prácticamente a un embudo de polarización entre el candidato surgido de la interna del PRO y Martín Lustó, digamos.
¿no? Obviamente que hay que respetar los 3 pasos. O sea, para ustedes el Frente para la Victoria no es un protagonista en la ciudad. Sí es un protagonista, pero claramente tiene un techo y nosotros pensamos que va a salir tercero. Que es, en este caso estaría encabezado aparentemente por Mariano Recalde, que es el que más no me mide. quiero entrometer en la interna de ellos, obviamente, son varios candidatos, pero las encuestas dicen que probablemente sea el más competitivo. Pero si, suponiendo que el espacio eco sea la segunda fuerza en la ciudad de Buenos Aires, eso quiere decir que va a ir a balotaje con el candidato que surja de las PASO para Mauricio Macri. ¿Qué puede pasar en el balotaje? Porque los votantes del Frente para la Victoria no van a votar a Macri. O sea, ¿ustedes creen que pueden ganar en segunda vuelta ese voto? Por supuesto que la candidatura Ese voto del radicalismo, ese voto del... Es muy competitiva, muy competitiva. Además, ustedes saben que ya cuando se llega al balotaje, no solo se vota un proyecto político, sino se está eligiendo a la persona que va a gobernar. Y nosotros pensamos que Martín Lustó, en cualquier debate, ¿sí?, retórico, pero también en la práctica por su experiencia de gestión y porque creo que hay un agotamiento de la propuesta del macrismo, tiene grandes posibilidades de ser el próximo jefe de gobierno. Porque acá les quiero dejar este último mensaje. Aquellos que piensan que el macrismo no tuvo plata y no tuvo tiempo, 8 años para resolver temas estratégicos de la ciudad, pueden votar entonces en la si creen que no ha tenido tiempo, ¿no? Es una ironía lo que estoy planteando, pueden votar en la interna del PRO para que siga gobernando 12 o 16 años, lo cual es un sinsentido cuando en esta ciudad se cuestiona la duración del mandato del kirchnerismo. Ahora, los que piensan que es muy bueno potenciar el balotaje para discutir los grandes problemas de la ciudad, deben votar en la interna de ECO. Ustedes llevan a Margarita Stolbizer como candidata a presidente. El Partido Socialista, ¿sí? A nivel nacional. Que se largó en estos días. Margarita es una de las últimas que se está postulando como candidata a presidente. Sí, ahí es una organización distinta, es un frente nacional en donde está el Partido Socialista, Libres del Sur y el GEN. ¿Sí? Wiener bajó su candidatura, la declinó e impulsa la candidatura de Margarita Stolbizer y estamos muy esperanzados porque la verdad que frente a 3 candidatos que para nosotros significan representar un espectro de centro-derecha, que esté Margarita Stolbizer le da una representación a todos los argentinos que tienen una visión progresista de lo que debe ser el futuro de la Argentina. Y ya en el cierre del bloque, Martín Lustó, ¿tiene una propuesta clara para la ciudad, por ejemplo, en materia de tránsito, en materia de educación, en materia de salud, hasta ahora, en materia de construcción de viviendas? Mire, Ricardo y Fanny, faltan 12 días para las elecciones, o 13 días, no, 12. La única fuerza y el único candidato que ha mostrado frente a 4.000 personas en el Gran Rex una propuesta pormenorizada para la ciudad, esto es una plataforma, como vos muy bien decís, ha sido Martín Lustó. Muchísimas gracias, Roy Gracias a Cortina. ustedes. Seguimos en Política, Producción y Trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en 1 año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Le mostramos en el bloque anterior al primer candidato a legislador del espacio ECO, Energía Ciudadana Organizada. Ahora vamos a ver la voz del PRO en la ciudad, pero la voz del PRO con una variante. Es el PRO alineado o la UCR
capitalina, metropolitana, alineada con el PRO, pero apoyando a Graciela Michetti. Muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo, Silvana Gracias, Giudici. ¿cómo están? Bueno, en realidad es el PRO. El PRO es el espacio que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Hay que leerlo más simple, entonces. Durante 8 años, que ha hecho muchas obras en la ciudad de Buenos Aires, que ha mejorado significativamente los servicios y que ahora disputa por primera vez en la historia de una fuerza política tan nueva como es el PRO, en una interna, en unas PASO abiertas, que el jefe de gobierno se ocupó de reglamentar y de enviar la ley a la legislatura y de hacerla posible, en una interna democrática, 2 propuestas distintas, la que encarna Horacio Rodríguez Larreta y la que encarna Gabriela Michetti. Pero la lista de legisladores, en este caso, que encabeza Frank Quintana, Omar Abud y yo, es una lista unificada. Es decir que la interna que vamos a vivir, en la que los porteños tienen que votar, y esto es muy importante que se sepa, el 26 de abril hay elecciones en la ciudad de Buenos Aires, elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias, donde los vecinos van a poder decidir cuáles de las 2 propuestas del PRO, que es el espacio que gobierna, que es parte del mismo equipo, va a ser el que lleve adelante la próxima gestión en los próximos 4 años. Y ahora que estamos también con este cuadrito didáctico, vale la pena también decirle a todos los ciudadanos que se tienen que presentar en la Ciudad de Buenos Aires, que son obligatorias y que puede elegir por un determinado espacio político, solamente uno, para resolver esta interna, ¿no? Exactamente, es decir, el ciudadano va a decidir entre la oferta electoral de más de 20 candidatos que se presentan por distintos espacios políticos, cuál es su preferencia. Primero, del espacio que crea capaz de gobernar Buenos Aires, es decir, del equipo que crea capaz de gobernar la ciudad de Buenos Aires, y luego de las distintas propuestas personales que encarnan los proyectos de los candidatos. Entre Horacio y Gabriela Michetti hay propuestas que son parte de una misma plataforma y de las mismas acciones que el PRO lleva adelante, pero con una diferencia, diría, de enfoque y de personalidad. Silvana, la figura de Gabriela Michetti va a tener más fuerza que todo el apoyo de Mauricio Macri a Horacio Rodríguez Larreta. Yo le puedo decir que Gabriela Michetti es una de las personas que conozco en mi vida, tanto desde los afectos como desde la política, como desde cualquier ámbito en el que me toca actuar, con más fortaleza y con más convicciones. Y estoy segura que Gabriela, en esta decisión que ha tomado de encarnar este proyecto por la ciudad de Buenos Aires, va a tener todo el apoyo, la valentía y la fortaleza que está demostrando para darle a la ciudadanía una opción distinta, más allá de las preferencias de la estructura que hoy gobierna la ciudad. Le pregunté esto porque todo indica que hay un empate técnico entre Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. Mire, los empates y los números de las encuestas son muy relativos. Aquí lo que es innegable es el apoyo que la gente tiene cuando Gabriela se acerca a los barrios, en las recorridas de campaña, en las actividades, el afecto, el cariño, la adhesión que le muestra el ciudadano a Gabriela más allá de la política es incomparable. Pero además otra cosa muy importante, Gabriela representa, junto con muchos otros, como yo misma, Federico Pinedo y muchos otros que nos ha tocado estos últimos años desde el Congreso Nacional ser la resistencia al kirchnerismo, Gabriela representa un modelo muy claro de diferenciación y de intransigencia a estos 10 años de un modelo que nos ha sumido en desigualdad, en corrupción, y yo creo que ese valor que tiene Gabriela en sí mismo, no solo por lo que ella representa y por lo que puede darle a la ciudad de Buenos Aires, sino por lo que ha hecho desde el Congreso de la Nación en estos años, donde fue muy clara, junto con todos nosotros que planteábamos muchas de aquellas iniciativas del gobierno nacional que parecían positivas y que luego trajeron en sí mismas grandes consecuencias para la sociedad, nichos de corrupción, desigualdad y disvalor. El disvalor que durante estos 10 años la Argentina ha vivido, nosotros lo queremos recuperar. Y Gabriela encarna eso, Gabriela encarna la cultura del trabajo, el mérito, dentro de un espacio político que ha mostrado que es capaz de generar un cambio. Nosotros no tenemos duda que Mauricio Macri en el 2015
va a ser el que gane la elección, va a ser el presidente de los argentinos. Y esa sinergia entre Mauricio y Gabriela, que son un equipo que se conoce desde hace tantos años, significativamente va a cambiar la calidad de vida de los porteños y de los argentinos. Pero focalizándonos en el electorado de la ciudad, Gabriela Michetti tiene una propuesta clara para decir yo voy a gobernar sobre estas bases y tengo estos objetivos claros. Por supuesto, miren. ¿Cuáles son? Lo hemos discutido desde el Congreso. Nosotros hace 10 años venimos trabajando juntos. Temas de autonomía. Incluso yo estaba en otro partido político y hemos sido capaces de formular una agenda conjunta para recuperar la autonomía de los porteños, para reclamar los fondos que el gobierno nacional le quitó a los porteños cuando nos transfirieron los subtes por la cabeza sin ningún tipo de recurso ni financiación. Gabriela representa también un costado muy humano porque en toda su carrera política lo que ha tratado de priorizar es lo social, es la cercanía a la gente, la participación ciudadana, y en esto estamos haciendo mucho hincapié, y no solo por lo que decimos en la campaña, sino por lo que hemos hecho, porque este equipo del PRO que viene funcionando desde hace 8 años, trabaja totalmente consustanciado, y los equipos de Gabriela y de Horacio trabajan relacionados, mezclados en la gestión, y eso ha sido posible que los resultados, bajo la conducción de Mauricio Macri, obviamente, hoy nos den a los porteños una ciudad distinta. Y para que esa ciudad distinta pueda crecer y desarrollarse, es necesario que el PRO siga gobernando estos 4 años la ciudad. La oposición le cuestiona al PRO que no se ha cumplido aquella promesa de construir subterráneos para la ciudad. ¿Son suficientes las estructuras que se han creado del Metrobús? La sociedad cuestiona, en realidad, ¿qué es lo que cuestiona? Cuestiona una pelea, cuestiona una confrontación, porque todo lo que el gobierno de la ciudad no ha podido realizar es porque el gobierno nacional no solo no nos ha transferido los recursos ni las competencias, sino que nos trasvó sistemáticamente cada uno de los avales que han sido necesarios para generar el financiamiento de estas obras. De todas maneras, este es un gobierno que ha tenido más recursos que otros. Pero ha generado y ha inaugurado una cantidad de estaciones de subte y está completando la línea H, y ha generado una obra emblemática como es la sede del gobierno de la ciudad, que queda a 5 cuadras de mi casa, y lo puedo decir con todo orgullo, en Parque Patricios. Le ha cambiado la fisonomía a la zona sur de la ciudad. La verdad que con los recursos propios se ha hecho muchísimo. Ahora, eso sí, también la sociedad tiene que saber a la hora del voto que durante estos 10 años el gobierno nacional ha boicoteado permanentemente cada una de las necesidades de los porteños. Se negó a transferir la justicia, se negó a transferir la policía, se negó a discutir la coparticipación. Buenos Aires recibe 1.4 de la coparticipación nacional y le aporta a la masa de recursos federales 25%. Entonces, esas cosas que tenemos que discutir, el porteño a la hora del voto tiene que tener muy claro que si la ciudad es la ciudad que soñamos, que queremos para insertar en el mundo, para discutir y competir regionalmente con otras ciudades que crecieron muchísimo, tanto en Brasil como en Perú. Hay ciudades de Latinoamérica que han resurgido maravillosamente. Medellín en Colombia, por ejemplo, está haciendo hoy un ejemplo de urbanismo. Bueno, para que Buenos Aires mantenga su liderazgo regional y podamos insertarnos en el mundo, necesitamos que no nos excluyan de las políticas de Estado nacionales, que no haya un gobierno nacional que confronte y degrade y descalifique a los porteños, muchas veces llamándolo, como fue en su momento Néstor Kirchner, que nos llamó capitalinos, porque hay que entender que el porteño tiene un componente de orgullo federal, pero también tiene la obligación y el derecho de vivir como un ciudadano de primera y de poder compararse con un ciudadano de otras provincias, pudiendo tener su propia justicia ordinaria, pudiendo manejar su propia policía, pudiendo tener la autonomía del puerto. ¿Cuáles son los objetivos del PRO para el próximo mandato como en la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires? Justamente eso, fortalecer la autonomía de Buenos Aires, que nos reconozca el conjunto de los gobernadores, el Congreso Nacional y el Presidente de la Nación, que no tengo duda que va a ser así, porque si Mauricio Macri gobierna, eso va a ser así, como una gobernación, que es el estatus jurídico que la autonomía del 94, de la Constitución del 94, le otorga a Buenos Aires. Tenemos que ser ciudadanos de primera, necesitamos manejar nuestras propias competencias, facultades y recursos, y de esa manera Buenos Aires va a seguir este camino del cambio y va a ser otra vez
una de las mecas, tanto culturales como urbanas, de Latinoamérica. Silvana Giudice, muchas gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes. Nos vemos después de la pausa. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Y tenemos aquí, en el último bloque de Política, Producción y Trabajo, junto a Fanny Vega, un espacio especial, porque no hay que desdeñar el rol del Estado en la administración de la información y no hay que dejar de leer cuál ha sido el rol del Estado, precisamente, en la comunicación social a lo largo de nuestra historia. Hace 70 años se creó la Agencia Oficial de Noticias TELAM, la Agencia Nacional de Noticias TELAM. Y tenemos aquí a Fernando del Corro, un periodista, un veterano periodista de la Agencia TELAM, un hombre que ha recorrido todas las redacciones prácticamente del país, por lo menos de los medios nacionales, y que nos puede dar una visión clara de qué es la Agencia TELAM hoy y cuál ha sido la historia de la Agencia TELAM y por qué es importante que el Estado tenga una voz propia entre los medios de comunicación. Bueno, que el Estado tenga una voz propia entre los medios de comunicación es una cosa antiquísima. Ya en el año 59 antes de nuestra era, Cayo Julio César fundó el Acta Diurna, que es el primer periódico que se conoce en la historia, puede haber habido otros, pero no se sabe que hayan existido, por el cual el Estado romano se encargaba de difundir noticias por todo el ámbito. A 15 días de publicarse, ese diario estaba en los lugares más lejanos del imperio y todo el mundo podía enterarse de lo que pasaba en Roma y lo que pasaba en el conjunto del imperio. Es decir, que esta visión del rol del Estado en la difusión es muy vieja y muy anterior a la de los medios privados que aparecen como negocio 15 siglos después, cuando en el Véneto, en Venecia, se genera la Gaceta del Véneto. De ahí viene la palabra gaceta, gacetilla, todo eso, viene su origen en este diario veneciano. Y se lo conoce un poco así porque Gaceta era la moneda veneciana y entonces el diario valía una gaceta. Y eso mismo fue el nombre que adquirió nuestra primera Gaceta creada por Moreno en 1810, también como órgano difusor, ¿no?, de las noticias que sucedían en el gobierno. Por eso es que ya esto es un tema muy bien. En el caso de TELAM, obviamente, hacia el año de su creación, en 1945, desde hace mucho tiempo la información local estaba manejada por grupos de interés económicos a través de sus respectivos medios o por intereses exteriores a través de las agencias de noticias internacionales, particularmente aquí en Buenos Aires. Tenían peso decisivo el diario, a través del diario La Prensa, United Press, y a través del diario La Nación, Associated Press. Y las políticas que se jugaban en todos estos casos eran, como decía yo, políticas de interés de grandes grupos económicos que se interesaban en difundir determinadas cosas, desde el exterior hacia acá y desde acá hacia el exterior.
Y así es como hubo durante el gobierno del proceso que va a desembocar en el gobierno de Perón en 1946, todo un intento por desarrollar el peso de la prensa oficial, de una prensa nacional que empiece a tener peso. Se crean 2 o 3 grupos, la Agencia Nacional de Noticias ANDI, la agencia de prensa que conducía el gran Luis Elías Ojit, y también Telam, que en realidad empieza como una empresa mixta, no como una empresa pública exclusivamente, era mitad del Estado, una parte del Estado y otra parte de una cantidad de accionistas privados. Pero sin embargo, nació también como un concepto latinoamericano de información, porque Telam significa telecomunicaciones latinoamericanas. Telenoticiero americano, quería decir, telenoticiero americano, TEL-AM, sí. Estamos. Pero, digamos, sin participación. El concepto era así, naturalmente, tener una información local y vinculada con los países de la región. Se hicieron incluso acuerdos con otras agencias, con otros medios lugareños, o sea, de la región. Y así se mantuvo en esa situación. Fernando, no queremos ser ingratos con tu presencia. Tenemos el último minuto del programa. Bueno, me gustaría entonces, que mínimamente le refresquemos a la gente que estos 70 años encuentra a Telam verdaderamente renovada, no solamente porque le está haciendo un aporte al periodismo gráfico, sobre todo, como ha sido su tradición, sino particularmente en medios audiovisuales, ¿verdad? Sí, en los últimos tiempos, después que el personal logró salvar a la agencia del cierre que impulsaba el gobierno de la Rúa, a través del Chacho Álvarez sobre todo, se produjo todo un salto notable. La agencia ha entrado, como vos señalás, en el tema de los medios audiovisuales, y hoy con la actual conducción se ha avanzado muchísimo en esa materia. ¿No es Y cierto? hoy, para cerrar, Telam, ¿aporta la cuota de equilibrio en el manejo de la información pública en el contexto de la sociedad argentina? Sí, aporta una cuota importante porque la información pública es central, pero también se da información de todo tipo. O sea, los partidos políticos como estos que se han manifestado hace un rato acá del programa también tienen su lugar, sus comunicados se publican, sus actos se cubren, ¿no? O sea que hay todo. Y ya digo, lo esencial también ha sido el trabajo que hemos desarrollado los trabajadores, porque más de una oportunidad, y particularmente, como ya dije, en esa época, cuando de la Rúa quiso cerrarla, lo que hoy es el CITRAPRE, el Sindicato de Trabajadores de Prensa, con Luis Jiménez a la cabeza, desarrolló una fuerte lucha y conseguimos parar el cierre y permitir que hoy Telam siga existiendo. Muchísimas gracias, Fernando del Corro, y la verdad es que yo debo decir que como trabajador de prensa también me siento orgulloso de haber sido parte de la agencia de noticias Telam. Los saludamos a todos los periodistas que están desempeñándose allí y a ustedes también los saludamos y los despedimos hasta la próxima semana. Gracias. Y volveremos a hablar de política, producción y trabajo aquí en Canal Metro.